¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren de la mejor manera, bendecidos de parte de Dios y que si alguno de ustedes está pasando por una situación adversa, lo invito, como siempre lo menciono, a que nos tomemos de la mano de Dios y confiemos en que su voluntad es perfecta. Sé que a veces es difícil cuando las cosas no están como lo esperamos, pero créeme que como dice su palabra, a los que creen en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el día de hoy es un gusto poder estar con ustedes en este episodio y quiero compartir un tema que sé que va a ser de bendición para sus vidas, el cual lleva por título la necesidad de tener un carácter como el de Jesús. Y te voy a invitar a que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos lo que dice su palabra en el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios y vamos a leer el capítulo 4, versículo 11 al 13. Y dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y este hermoso texto, mis hermanos y amigos, nos habla acerca de la importancia de que tú y yo cada día busquemos que nuestra vida y nuestro testimonio sea cada vez más como Jesús. Y déjame decirte que no quiero que haya desánimo en tu vida, ya que este cambio no es de un día para el otro, sino que es importante que tú y yo perseveremos, así como dice la palabra, ya que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo cual yo te invito a que cada día en tu vida y en mi vida sea la prioridad dar frutos dignos de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y el tema de este episodio es la necesidad de tener un carácter como el de Jesús. Y déjame decirte, amigo, amiga, estamos hablando del carácter que los hombres y mujeres de Dios debemos de tener a la hora que enfrentamos a las diferentes situaciones de la vida. No es solamente el carácter que debemos demostrar cuando todo está bien, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con personas que nos preocupa el qué dirán, sino que es el carácter que debemos demostrar en cualquier situación. Al hablar del carácter de un cristiano, como lo dicen los versículos, necesitamos tener una medida. Y la medida es la del varón perfecto. Esa, amigos y hermanos, es nuestra meta. Esa es la estatura que nosotros debemos de anhelar alcanzar. Y déjame decirte que quizás no lo logremos a la perfección, pero debemos luchar todos los días por hacerlo. Nuestra medida no son otras personas, no es ningún líder terrenal, no es el pastor, no es el ministro, no es el amigo, sino nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho esto, me gustaría que comencemos por analizar los rasgos del carácter en nuestro Señor Jesús, para que podamos comparar nuestra vida y comenzar a hacer los cambios necesarios que necesitamos hacer. Y habiendo dicho esto, me gustaría aclararte una duda que pudiéramos tener. ¿Qué es carácter? Y déjame decirte, amigo y hermano, que es una marca. Es la marca que le ponen al ganado para diferenciarlo. El carácter es entonces las características propias de cada persona que nos hacen diferentes a los demás. Es decir, nuestra personalidad es nuestra manera particular de actuar y de pensar. Miremos en la palabra de Dios cuáles eran esas características de la personalidad de Jesús. Esto para que tú y yo podamos entender cómo era su carácter.
Y déjame decirte que hay dos características muy conocidas del carácter de Jesús, las cuales Él mismo nos dice que tenemos que aprender de Él. Y te voy a invitar a que leamos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Y dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En primer lugar, amigos, amigas, hermanos, hermanas, Jesús era una persona mansa. Y esto es decir que practicaba la mansedumbre. Pero tú dirás, hermano, ¿qué es la mansedumbre? Significa poder bajo control. Podemos mirarlo con Jesús, cómo supo manejar las situaciones que se le presentaron, como burlas y críticas. Él jamás perdió el control, y a pesar de que tenía todo el poder para destruirlos, no lo hizo. Una persona mansa no permite que las críticas, las burlas y las malas actitudes de los demás lo afecten. No se involucra en el pleito, sino que guarda silencio, y aunque tenga la capacidad de defenderse, mantiene la calma. Y fíjate lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 45. Versículo 3 al 5. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En este pasaje, amigos y hermanos, podemos ver el ejemplo de cómo José, teniendo razones de sobras para reclamarle y vengarse de sus hermanos, él mantuvo una actitud de mansedumbre y guardó la calma, y no pagó mal con mal, sino que fue benévolo con ellos, aun cuando años antes ellos fueron malos con él. Y esto es algo que tú pudieras decir es muy difícil, hermano. Y la verdad es así, pero no estamos solos. Dios está de nuestro lado y Él quiere ayudarnos para que tú y yo podamos seguir su ejemplo. Por lo cual es importante que tú y yo seamos mansos y que aprendamos a pagar el bien siempre, aleluya, sin importar el mal que nos hayan hecho. Que aunque las personas nos respondan de mala manera y que actúen con alevosiva ventaja contra nosotros, tú y yo seamos un fiel reflejo de Jesús y mantengamos la calma, guardando su palabra y siendo de bendición para ellos. Y te voy a invitar que vayamos también al libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Y dice de la siguiente manera: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Podemos ver cómo la palabra del Señor nos habla en el libro de Números acerca de una de las cualidades que tenía Moisés. Y esa cualidad que a él la distinguía y que dice aún que lo tenía más que todas las personas que estaban a su lado, era la mansedumbre. Por lo cual, amigos y hermanos, podemos ver en estos pasajes cuán importante es que, al igual que a Jesús y al igual que estos hombres y mujeres de fe que fueron bendecidos grandemente por Dios, en tu vida y en mi vida exista la mansedumbre. Y hemos visto en primer lugar la necesidad de ser mansos, porque Jesús lo era a la verdad. Pero en segundo lugar, Jesús era una persona humilde. Él se asociaba con los humildes, con los pobres, con los menospreciados de la sociedad y con todo aquel que lo buscaba. Podemos mirar que a Jesús no le importó la condición social, moral o física de las personas. Él se acercaba a todos con amor.
Jesús siempre estuvo dispuesto a servirles. Y para ejemplo de ello, podemos leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Y dice de la siguiente manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Desde que el Señor Jesús vino a este mundo y se hizo hombre, podemos darnos cuenta que su intención nunca fue ser más que los demás o que las personas le sirvieran, sino que Él vino a trazar el ejemplo, amigos y hermanos, de que la humildad es importante en aquellos que decimos ser hijos de Dios. Es necesario que dejemos de querer ser más que los demás, ya que la palabra del Señor nos indica que si queremos ser el mayor, debemos de ser el menor, debemos ser quien sirva, debemos de ser el que esté dispuesto a ayudar a los demás. Por lo cual yo te invito que al igual que Jesús, tú y yo estemos dispuestos siempre a dar el mejor servicio con los que nos rodean y con nuestros hermanos en Cristo también, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todas las personas. Y de igual manera te voy a invitar a que leamos lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No hay más, hermanos y amigos. La palabra del Señor es clara. Es necesario que tú y yo todo lo que hagamos, lo hagamos con gozo, no con tristeza, no de mala gana, porque es necesario que recordemos que todo lo que hacemos da testimonio de nuestra vida y del cambio que Jesús ha hecho en ella. Por eso el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses nos invita a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Sobre todo teniendo en entendido que tú y yo vamos a recibir la paga no de la persona a la que le estamos haciendo el favor, sino de Dios. Y créeme, mi hermano y amigo, que es mejor bendición recibir paga de Dios que esperar la paga de alguien más, porque Él paga de la mejor manera y abundantemente. Aleluya. Y hemos visto en segundo lugar que Jesús era una persona humilde. Pero déjame decirte en tercer lugar, mi hermano y amigo, que Jesús era compasivo. Tenemos que entender que la compasión no es igual al sentimiento de lástima. ¿Cuántos cristianos sentimos lástima por el sufrimiento del prójimo, pero no hacemos nada para ayudarlos? He visto y tristemente muchas personas confunden la compasión con el sentir lástima. Ay, pobrecito, qué difícil lo está viviendo. Ay, no, qué situación tan desfavorable. Pero en sus manos y en su mente no está el hacer algo para ser de bendición para esas personas. Déjame decirte que el Señor Jesús es claro ejemplo de que ante la necesidad de las multitudes, Él buscaba la manera de ser de bendición para ellos y de servirles. Aleluya. Es decir, que no somos compasivos como lo era nuestro Señor Jesús, sino que sentimos lástima. Y te voy a invitar a que leamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 y 36. Y dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, escúchalo bien, amigo y hermano, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí podemos ver el ejemplo claro de nuestro Señor Jesús, que no solamente era una lástima como muchos de nosotros lo sentimos, sino que verdaderamente se compadecía de ellos al ver la necesidad y lo alejado que caminaban de su camino y su precepto, que buscaba la manera de bendecirlos
y ayudarlos en esas necesidades. Y vamos a leer también lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33 al 35, y dice de la siguiente manera, aleluya: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndolo fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y sí, te puede sonar conocida esta parábola. Es la parábola del buen samaritano, pero es un claro ejemplo de lo que es la compasión. Y te lo digo porque en esta parábola el Señor Jesús cuenta cómo aún religiosos y personas que presumían de vivir bajo los preceptos de Dios y de respetar su palabra, no fueron capaces de ser compasivos con este hombre que había sido golpeado. Pero aquel samaritano, que aunque a la perspectiva o a la vista humana no era un hombre perfecto, sino que era un hombre alejado de las cosas de Dios, fue el único que fue compasivo con este hombre, fue movido a misericordia y demostró esta hermosa característica que el Señor Jesús quiere que tú y yo tengamos, hermano y amigo, en nuestras vidas. Como conclusión, aquí queda demostrado que es necesario que nuestro carácter sea ajustado, como el de nuestro Señor Jesucristo. También que seamos mansos, que aprendamos a ser humildes y que aprendamos a tener compasión por el prójimo. Y por último, que nos esforcemos por presentarles a Jesucristo a las personas como el medio que los puede conducir a Dios. Si en tu vida y en mi vida, hermano y amigo, no se refleja el Señor Jesús, jamás vamos a lograr que las personas volteen a verlo, porque es necesario que tu vida y mi vida sea un reflejo de lo que Él es para poder así transmitir ese plan de salvación a las personas que lo necesitan. Por último, te quiero invitar a que leamos lo que dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 14, versículo 6, aleluya. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Volvamos al Padre, hermanos y amigos. Seamos como Él para poder conducir a través de ese ejemplo a las personas a Jesús. Oremos. Señor Jesús, Padre Santo, bendito y alabado eres, Señor. Estamos en esta hora ante ti, pidiéndote, Señor, perdón si no hemos mostrado el carácter que tú nos has dejado estipulado en tu palabra, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a que podamos ser un reflejo de ti, Señor, y que las personas puedan acudir a ti, Señor, al ver, Señor, el cambio que has hecho en nuestras vidas. Bendice a todo aquel que tenga una situación, alguna necesidad adversa, Señor, confiando siempre que tu voluntad es perfecta y que todo lo que tú haces, Señor, es con un propósito. Guárdanos, Señor, y gracias por este hermoso momento de reflexión. Amén. Mi deseo, amigos y hermanos, es que Dios bendiga grandemente su vida, que esta palabra toque sus corazones y que podamos ser confrontados por la palabra para poder parecernos más a Jesús. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.